dentro de las asignaturas de asuntos globales le pedí a Olaf que me encantaría que los alumnos tuvieran un poco de formación sobre la desigualdad económica, ¿no? Porque es un tema pues siempre muy caliente en todos los foros políticos, en todos los países se habla, ¿no? Es como un tema muy inevitable y que un doctor en economía como eres tú, Olaf, les pudiera dar una formación sobre un tema que también te apasiona a ti, yo creo, pues me parecía una gran idea. Entonces, dentro de la iniciativa, más o menos dentro de Instagram, estoy entrevistando a distintos profesores para hablar, pues normalmente de temas relevantes o cercanos a sus disciplinas, de las clases que están dando, para que la gente que nos ve de fuera también nos vaya colocando más o menos por qué especialidades o qué temas les apasionan a uno, ¿no? No tienen que ser temas muy académicos, a veces hablamos de cine, de películas, de música, de lo que sea. Pero en este caso me apetecía la conversación para hablar de desigualdad económica, mitos y realidades. Entonces, hola, yo creo que la verdad que me gustaría que hablaras tú más que yo te voy lanzando preguntas, dependiendo de lo largo que sean los comentarios que tengas tú, te meteré más preguntas o menos. Si tenemos, me encantaría ir trasladando también todas las preguntas de los alumnos que se vayan uniendo, que irán surgiendo seguro. Así que nada, hola. Bueno, desigualdad económica, no sé, empieza por donde quieras, un tema fascinante y amplio. Te paso el micrófono. Complicado, ¿no? Yo tuve el curso, me sirvió muchísimo. Tuvimos un debate en la tele también con uno de los diputados de un partido político que se llama Semilla, aquí en el Congreso de Guatemala, y ellos, su discurso está enfocado al 100% en la desigualdad económica como el gran mal. A ver, nosotros liberales no somos gente de sin corazón, ¿no? Yo incluso he estado y he visto la pobreza cerca en muchísimos lugares del mundo. Yo he estado en las comunas, las comunas en Colombia, que son los barrios pobres en Medellín, por ejemplo. He estado en las partes feas de Caracas, he estado en las favelas en Brasil, he estado en los barrios, así se llaman en Buenos Aires, bueno, en fin, donde encontramos pobreza pura y dura y donde tenemos que enfrentar la realidad. Y todos nos molesta a un cierto punto emocionalmente, ¿no? Todos cuando nos enfrentamos con pobreza, ¿verdad? Pues sentimos una gran pérdida y queremos hacer algo para cambiar la situación de esta gente. Entonces, con esos dos mensajes les quería comenzar y tenemos que reconocer una vez que la pobreza no es lo mismo que la desigualdad. Uno puede ser pobre mientras que los demás sean ricos, pero también todos podemos ser pobres. De hecho, ese fue el estado natural, digamos, antes de la Edad Media. Digamos, cuando las economías eran pequeñas, la división del trabajo era muy limitada y efectivamente cada uno producía más o menos en comunidades pequeñas lo que consumía. En otras palabras, éramos pobres y todos éramos pobres. Entonces, lo que tenemos que explicar, lo dice muy bien McCloskey, la autora que estamos leyendo en el curso, hay que explicar la riqueza, no hay que explicar la pobreza. Claro, podemos luego explicar la pobreza que vemos en estas partes de diferentes países latinoamericanos, pero primero tenemos que explicar por qué somos ricos. Y muchos que tienen ese discurso de desigualdad económica se enfocan primero en el problema que no es, que es la desigualdad y no la pobreza, y dos, nunca saben explicar la riqueza. Entonces ya tenemos algo curioso ahí, ¿no? Ok, vale. Me parece la parte de McCloskey que dices es muy interesante y para quien nos esté viendo y no haya leído, desde luego que es una idea muy buena, ¿no? Decir, pues es que la naturaleza siempre ha sido muy cruel con el ser humano, la vida siempre ha sido tremendamente delicada, difícil y sufrida, o en palabras de Hobbes, nasty, brutish and short, como decía él. Pero de alguna manera eso mágicamente cambió, ¿no? Como estás diciendo, o no tan mágicamente, que es parte de la conversación de hoy. Eh, pero quería que me contaras, ¿no? Si, ya que has abierto el tema, la pobreza, o sea, aunque luego entremos en la desigualdad, si quieres vamos a hablar un poco de la pobreza. ¿Qué nos podrías decir? ¿Cómo ha evolucionado la pobreza en los últimos 50 años, por ejemplo? ¿No? Porque uno de los historiadores, Niall Ferguson, decía en TED Talk, me acuerdo, que probablemente lo que los historiadores estudien de nuestra época no sea el fin de la Guerra Fría, ni la Guerra Fría, ni el Internet, ni el coronavirus, ni todas estas cosas, probablemente sea cómo conseguimos de repente hacer esa reducción tan bestia de la pobreza a nivel global, ¿no? Yo no sé si me acuerdo, pero en 2014 cuando hice el máster decían que habíamos pasado del 62% a un 12%. En 2014 eran estos datos. Entonces, quiero que nos des una foto o a lo mejor una pequeña película para que quien nos esté viendo que entienda también la evolución de la pobreza.
Acaba lo que estamos explicando, como dice McCloskey, lo que tenemos que explicar es el hockey stick, ¿no? Básicamente éramos pobres siempre y luego en el ciclo 18-19 empieza a tener, ya empezamos a tener esta renta per cápita que está muy por encima de lo que está acostumbrada la gente típica, las clases medias de edades, o perdón, de épocas más antiguas. Yo creo que aquí tocamos dos puntos muy interesantes. Los últimos 50 años, contrario a lo que piensan muchos, la pobreza se ha reducido muchísimo en grandes partes del mundo, principalmente por los cambios que se ha hecho en China, que es un país gigante con muchísimas personas, y también parte en la India. ¿Por qué? Porque efectivamente uno de los líderes chinos fue a visitar a Singapur, lo vio como algo muy diferente a lo que veían en China, y ya tenía el chip de que aparentemente el modelo comunista había fallado en el momento, y empiezan con los experimentos, las zonas libres, las zonas económicas libres, esta idea de introducir el liberalismo económico en ciertas partes de China. Y eso es en el 1980 y en apenas 30, 40 años hay grandes regiones chinas que salen de la pobreza y hay una migración gigante, ¿no? También del campo China, áreas rurales hacia las ciudades y los centros urbanos, y eso demuestra que esos chinos están mucho mejor que hace 30, 40 años cuando muchos estaban muriendo literalmente de hambre. Entonces, cuando hablamos de desigualdad, tenemos que tener dos cosas. Cuando hablamos de desigualdad, a veces hablamos de desigualdad económica dentro del país. Si pensamos en los diputados de Semilla, por ejemplo, ellos tienen en mente claramente la desigualdad económica dentro de las fronteras guatemaltecas. Cuando hablamos de pobreza y la reducción tremenda en la pobreza absoluta, tenemos que pensar en desigualdad económica entre países. Entonces, lo que podemos imaginar es que los países ricos, todavía la mayoría siguen siendo ricos, hay un grupo de países pobres que han adoptado las políticas equivocadas, las políticas públicas que les prepara para el fracaso y que no les permite salir de esa pobreza terrible. Y luego hay un grupo de países, conocemos a veces como mercados emergentes, ¿verdad?, que están en pleno desarrollo y que han logrado crecer a un ritmo mayor que los países desarrollados y por tanto cada vez se están acercando más a esos, se están pareciendo más a esos países ricos. Entonces hay que distinguir muy claramente esos dos conceptos de desigualdad. Y la desigualdad entre países, claro, no podemos controlarlo mucho. Lo único que sabemos es que un par de países, y no son muchos, porque sabemos que en los años 90, por ejemplo, las políticas anticapitalistas eran muy populares, y vemos también los patos extraños, ¿no? No sé cómo decirlo en español, pero los patos extraños como Singapur, que dice, ¿sabes qué? Rechazamos lo que dicen los demás países emergentes y los demás gobiernos de países emergentes y vamos a hacerlo diferente. Vamos a atraer inversión, vamos a atraer inversión extranjera, vamos a adaptarnos a la situación, al comercio, al hecho que nuestro vecino más grande no quiere comerciar con nosotros. Vamos a abrir los ojos hacia el resto del mundo y vamos a invitarlos y vamos a bajar los impuestos, vamos a reducir la regulación y vamos a hacer todo para generar suficiente riqueza para que ya podamos hacer algo y para que podamos cuidar nuestra población. Y entonces surgen algunos países como Singapur y claro, después China, que por su mero tamaño tiene un efecto tremendo sobre la pobreza absoluta en el mundo, que empiezan a salir de esta pobreza. Y eso ha reducido la pobreza absoluta, pero increíblemente en las últimas décadas, y es una tendencia que muchos estadounidenses, muchos latinoamericanos jóvenes no están reconociendo como uno de los grandes logros de la historia de la humanidad. Me han surgido dos preguntas y no sé con cuál empezar, porque lo que has dicho es muy interesante. La primera es si los tigres asiáticos, por ejemplo, ¿no? Sobre los que se va a emular China a su manera, evidentemente, la incorporación del capitalismo en estos países, o sea, da una muestra clarísima, ¿no? Deng Xiaoping, por ejemplo, tiene clarísimo el tipo de reforma que quiere hacer. La famosa frase de suya de da igual que el gato sea negro o blanco con tal de que sirva para coger ratones, ¿no? Pero mi pregunta es, o sea, por un lado,
bueno, si quieres hablamos primero de Asia y luego nos pasamos a otro lado, ¿no? Pero, ¿qué no han hecho, o sea, qué condiciones tenían estos países? Si quieres podemos hablar de Corea, de Taiwán, de Singapur, no me importa, el que te apetezca, que no han tenido otros países que han intentado adoptar estas medidas, ¿no? Porque parece que, evidentemente, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tiene una presencia muy fuerte ahí, en Japón es un caso muy paradigmático, pero en Corea del Sur, evidentemente, también. ¿Por qué otros países han fracasado a la hora de intentar tomar este modelo? No sé si me estoy explicando. ¿Es por unas condiciones previas que tenían estos países? ¿Qué opinas al respecto de esto? Pueden influenciar claramente, pero yo siempre lo explico muy sencillo de la siguiente forma. Hay una fórmula de éxito. Y a ver, la fórmula de éxito no es tan difícil. Es uno, generar ahorros e inversión para que se pueda invertir en hacernos más productivos. Es decir, tener los bienes de capital que nos pueden ayudar a que el trabajo de los trabajadores sea más productivo y por tanto se pueden subir los salarios poco a poco porque competencia entre empresarios puede subir los salarios reales en un país. Entonces, esa es la única forma de volver a un país rico. Necesitamos ahorro e inversión. Pero la segunda parte de la ecuación es cómo se invierte este ahorro. Y en general, aquí depende mucho de qué tanta libertad deja el país al momento de crear ahorros domésticos o al momento de atraer inversiones extranjeras, en qué se termina invirtiendo este dinero y estos fondos. Y claro, hemos tenido un montón de fracasos. Incluso la ayuda externa, que en gran parte llegó a África, y que fue fuertemente criticado por un economista que se llama Peter Bauer, que era un economista de la London School of Economics, pues efectivamente es un gran ahorro, ¿no? Que luego se puede invertir en la economía. Pero ahí no se invirtió correctamente. En muchos casos sirvió para que regímenes con políticas anticapitalistas podrían sostenerse en el poder con el dinero que fue literalmente regalado por otros estados, la mayoría europeos, ¿no? Pero si vemos los casos de éxito como Singapur, tenemos un sector financiero que tiene muchísima libertad para decidir dónde invertir esos ahorros y generalmente terminan siendo invertidos en proyectos bastante productivos, ¿no? Entonces vemos que Taiwán, hay un buen documental, de hecho, que no lo hemos visto en el curso, pero es un documental de un sueco que se llama, ¿cómo se llama él? Johan Norberg, y él se va a Taiwán, creo que hace 30 años, y Taiwán antes tenía la fama de construir esos juguetes plásticos baratos que no servían para mucho, y después pasó otra etapa donde ya se hizo famoso, por ejemplo, con la producción de computadoras. Entonces, es un claro ejemplo como un país que, uno, atrae inversión extranjera directa, dos, genera ahorro domésticos, y tres, deja suficiente libertad para que se invierta bien este ahorro, puede salir de la pobreza en apenas una generación. En 30 o 40 años pueden tener los ingredientes para salir de la pobreza. Y es un cambio muy fuerte, por ejemplo, comparado a Inglaterra y Holanda en el siglo XVII y XVIII, donde básicamente terminan tardando 80, 120 años para llegar más o menos al mismo nivel. Pero claro, ellos tenían que contar únicamente con el ahorro doméstico, no podían contar con el ahorro extranjero. Hoy por hoy no están así. Nosotros podríamos usar el ahorro americano o el ahorro europeo o el ahorro asiático ya hoy por hoy para crecer nuestra economía y para subir los salarios reales. Entonces, la ecuación sigue siendo la misma, solo que el proceso puede ser mucho más acelerado. Y la verdad que quería saber qué opinabas tú, porque quizás más sociológica que económica, pero es tu tema y me dirás tú qué piensas. Es por qué, por ejemplo, en países desarrollados está tan en boga el tema de la desigualdad, ¿no? Siempre estoy en datos de el 1% de Estados Unidos acumula más que el 99%, o todas estas, o el 0,01 crece mucho más que el 99 y pico por ciento. Siempre están con ese tipo de datos, ¿no? Como que son bastante pesimistas y que asustan, ¿no? Que generan titulares, evidentemente, porque llaman mucho la atención, sobre todo para alguien que no tiene economía, es muy fácil querer decir, pues algo va mal, ¿no? Es como el instinto que le sale a uno, ¿no? Si cada vez menos tienen más, eso no debe de ser bueno, parece, ¿no? Porque así es como te lo venden los titulares muchas veces. ¿Qué opinas tú de este tipo de titulares, ¿no? Pues me imagino que el trabajo de Piketty y toda esta gente que está viendo mucho por estos temas. Es verdad que es la desigualdad más dentro de Estados Unidos, ¿no? O dentro de Europa, quizás. Y tal vez para volver un momento a lo que dijo Luis y después
trato de contestar tu pregunta. Pero la curva de ajuste es para mí aplicado pero es cierto que a la medida que un país se abre al mundo, vas a tener más multimillonarios por implicación. De hecho, a eso voy con los debates que existen en Europa, pero más en Estados Unidos. Claro, China no tenía ningún multimillonario hace 30, 40 años. Y hoy sí, tiene muchísimos. Tiene lo que dicen los gringos, incluso billionaires, ¿no? Están ahí en los Forbes 500 y están entre los más ricos del mundo. ¿China está mejor o peor que hace 40 años? Definitivamente mejor. Entonces, no es que cuanto más multimillonarios tienes, peor estás, sino todo al revés. Que tengas muchos multimillonarios y que ellos cambian, además, ¿verdad? Que no siempre son las mismas personas, las mismas familias, pero que pueden cambiar. Es un concepto que se llama movilidad económica. Eso implica que tienes una sociedad que está en pleno crecimiento y una sociedad muy sana. Claro, el debate en Estados Unidos y Europa es francamente ridículo. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos los multimillonarios del 1%, del cual nos estamos quejando de alguna forma, son los dueños y propietarios de grandes imperios industriales y pues empresariales. Ellos hoy por hoy tienen acceso a un mercado globalizado. Antes tal vez tenías acceso únicamente al mercado doméstico de Estados Unidos. Después tal vez Estados Unidos y los países europeos. Pero hoy por hoy estamos incluyendo a los países de la Unión Soviética, a los países asiáticos que antes estaban aislados y muchos otros países que están integrados en la División de Trabajo Internacional. Entonces, claro, eso es cierto. En muchas industrias existen efectos winner take all. El ganador toma todo. El Facebook lo usamos todos en el mundo, casi todos en el mundo, ¿no? Pero casi todos. Mientras que tal vez antes, digamos, una cadena de supermercados o una cadena de ropa, digamos, hace un ciclo, podría tener todo el mercado doméstico de un país, pero no era tan normal ver un imperio mundial, ¿no? De un producto, un bien, un servicio. Y esto ha cambiado con la globalización. Ya no tenemos fronteras tan marcadas. Entonces, el estadounidense que se lleva gran parte de la riqueza, debe esa riqueza por lo que vale su empresa, y la empresa vale lo que vale por lo que vende, no solo en Estados Unidos, sino por lo que vende y cómo mejora vidas en Latinoamérica, en Rusia, en los países de la Unión Soviética, los países asiáticos, China, por ejemplo. Y entonces el hecho de que algunos están mejor que antes no demuestra ningún mal dentro de la sociedad americana. Lo que muestra más bien es que el mundo se abrió y que el mercado internacional se ha aumentado muchísimo y que gracias a la tecnología las fronteras son menos marcadas. Que un empresario en Estados Unidos puede conquistar el mundo en cuestión de años, no en cuestión de un ciclo. Una de las ideas, estuve leyendo un paper muy interesante de Bhagwati este fin de semana, y una de las ideas principales de su paper era que, no sé si lo tengo aquí, pero bueno, no lo necesito, era por citarlo directamente. Aquí está, sí, lo tengo. In Defense of Globalization, de Jagdish Bhagwati, una de las ideas principales que decía me pareció muy interesante, porque básicamente lo que decía, ¿no? En por qué a los jóvenes a día de hoy, aunque no es el tema, ¿no? Pero no les gusta la globalización, es porque por un lado estamos conectados a todas partes del mundo mediante medios de comunicación, redes sociales y toda la tecnología, ¿no? Que nos brinda el Internet, todo el acceso instantáneo a todo. Vemos todo el sufrimiento que hay por todo el mundo y da la sensación de que hay algo que no funciona, ¿no? Es decir, pues si lo que hay es capitalismo ahí y estoy viendo pobreza, pues el capitalismo es el problema. Y entonces, al final, da la sensación o se llevan la percepción equivocada, ¿no? De, claro, toda esta gente que sabe estas cosas, que no tiene una formación sólida en economía, ni básica en la mayoría de los casos, por desgracia, pues es como la excusa, ¿no? Y entonces, quería sacarte este tema porque parece que si hemos, gracias a Dios, ¿no? Después de miles de años de evolución, dado con un sistema que evidentemente no es perfecto, pero que parece que funciona, que está sacando a la gente de la pobreza, parece que a la misma vez se está produciendo, ¿no? Esta ola de descontentos que se quieren cargar
la escalera, ¿no? Para salir de la pobreza, ¿no? Es como el fenómeno ese de hemos subido la escalera y damos la patada a la escalera para que ya no suban los de abajo. Evidentemente no intencional en esta parte, ¿no? Pero sí que me sentí muy identificado por muchos de los comentarios que muchas veces pues oyen en tertulias o en cenas o en televisión o en gente y te das cuenta que es la unión de estas dos cosas. O sea, no sé, quería saber qué opinabas tú, ¿no? Porque al principio has dicho, mira, pues el sudeste asiático es un caso paradigmático, ¿no? No solo es Occidente, el sudeste asiático se dio cuenta de cuáles eran los mecanismos que consiguió hacer esto y evidentemente se está implementando. China después de ellos también se suma a la fiesta, pero parece que en Occidente no, como que hay una parte de descontento importante y que parece que quiere ir en sentido contrario. Entonces, quería saber qué opinabas tú al respecto. Pues he escrito bastante esto, pero el descontento siempre existe de alguna forma, ¿no? O sea, podemos hacer una historia de descontentos y vamos a ver que la mayoría de los descontentos son económicos. Yo creo que hay varios factores aquí. Uno es simplemente el resentimiento, ¿no? Entonces podemos preguntar de dónde viene el resentimiento. Yo sí tengo una teoría que el resentimiento que la gente tiene no es tanto contra el empresario típico. De hecho, creo que vivimos una época históricamente donde tenemos mucho respeto y admiración para muchos empresarios. Nadie no cree que, por ejemplo, incluso un Bill Gates, ¿verdad? Pero un Elon Musk o quienes más tenemos, Mark Zuckerberg hasta un punto, supongo, pero nadie realmente resienta a ellos. Lo que tal vez más se resiente son los empresarios que han ganado una fortuna, por ejemplo, con licitaciones, con privatizaciones sucias, más en Europa del Este, no tanto en Estados Unidos tal vez, pero en Europa del Este, empresarios que se han hecho ricos a las espaldas de las personas, los empresarios que han recibido bailouts en las crisis económicas como el 2008, por ejemplo. Ahí está el ejemplo de los banqueros, entre otros. Entonces yo creo que ese resentimiento tiene un porqué y tiene una razón de existir. Y la razón de existir en muchos casos es un tipo de privilegio estatal, ¿no? Y creo que esto reduce mucho la movilidad económica, es decir, el rico puede evitar que se vuelve pobre bastante fácil y el pobre más difícilmente que antes, no era fácil para nada, pero tal vez hay menos movilidad económica, los pobres no llegan a las clases altas. Yo creo que hay otra razón muy sencilla también, que muchas veces obviamos y no es tan obvio, el endeudamiento público. A ver, si yo soy rico y tengo una fortuna, lo tengo que invertir en los mercados. Pongo en juego mi dinero todos los días, todas las semanas, todos los meses y todos los años. ¿Y en qué? Pues según básicamente las preferencias y las decisiones de compra de los consumidores. Yo tengo que satisfacer a los consumidores. Si yo soy Ortega, yo tengo que asegurar que la colección llega a tiempo, que la colección es en la que les gusta, que los precios son los más bajos. Tengo que de alguna forma favorecer y ganar el beneficio de la duda de mis compradores y consumidores. Y no puedo descansar. Aunque el año pasado me fue bien, tengo que volver a dar el mismo esfuerzo para hacerlo repetitivamente. Ahora bien, eso es el mercado, pero la deuda pública, ¿qué es? La deuda pública es cuando un inversor compra un título de Estado y el Estado no tiene como último objetivo satisfacer al consumidor, sino simplemente impone impuestos y esos son los impuestos que respaldan la deuda pública. Entonces es un mecanismo antimercado. Y de alguna forma me permite a mí como empresario, Mises lo explica muy bien en la acción humana, me permite a mí como empresario retirarme de las fuerzas brutales del mercado. Y ya no voy a estar sujeto a los deseos y las preferencias muy cambiantes de los consumidores. Tengo un retiro seguro, que es la deuda pública. Es casi como si fuera un 1-2, a veces dicen que algunos empresarios se acuestan con el Estado, pues sería un ejemplo de esto, ¿no? Que la deuda pública permita al empresario retirar parte de su capital, ponerlo en una inversión más segura y no ponerlo sujeto a los deseos y decisiones de los consumidores. Y creo que es un problema. Si vemos cómo se evoluciona la deuda pública, aumenta muchísimo. ¿Qué pasa con la desigualdad? Pues también aumenta y la movilidad económica se reduce. Ok, y hola, volviendo a la desigualdad,
O sea, claro, cuando hablamos de desigualdad, la desigualdad puede tener distintos matices, ¿no? Económica, política, se puede uno o no, pues parte de las diferencias en arcos políticos son unos que piensan que lo que se debería favorecer es la oportunidad, la igualdad en oportunidades y otros que la igualdad en resultados. Pero si hacemos un poco de política comparada, ¿qué nos puedes decir de países en el mundo? ¿No? Si la desigualdad en sí no es un problema, los países que son menos desiguales son más ricos, por ejemplo? No siempre. En general ves una tendencia que se reduce la desigualdad, creo que a eso se refería un poco Luis, porque pues el liberar una economía, después de pasar una economía de mercado, abrir las fronteras y tratar de participar en el mundo globalizado y atraer inversión extranjera, básicamente se cambia la composición de un país. Los viejos ricos, básicamente que se hicieron ricos a través de rentas del Estado, ahora pierden su poder económico y son reemplazados por una nueva generación de empresarios. El típico Jack Ma en China, digamos, pero hay muchísimos más. Y esa nueva generación y ese nuevo ejército, digamos, de ricos que tienen su poder de compra por o a través del mercado, no a través del Estado, terminan multiplicándose muy por encima del número de ricos anteriores. Entonces vuelven a tener una importancia bastante. Ahora, los sueldos no suben de una vez, ¿no? Si pensamos bien en que los sueldos suben solo por un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo, es decir, los sueldos tal vez en Shenzhen, China, podrían aumentar entre un 5 y 10% anual. Pues parece muy poco, pero si lo mantienes a este ritmo por 30 años, esa es la diferencia de un país pobre a un país rico. Entonces, esos cambios tardan y la renta per cápita no empieza a subir el día después. Lo que también pasa es que hay, obviamente, diferencias geográficas. En las partes urbanizadas se empieza a generar esta riqueza y se empieza a concentrar riqueza también en manos de empresarios privados que han hecho un buen trabajo. De ahí, la población pobre de un país se urbaniza, se muraliza a la ciudad para encontrar trabajos mejor remunerados y entonces ahí también el efecto es tardado, porque un rico que se hizo rico a través del mercado ya está siendo rico y los pobres siguen siendo en el campo y solo a la medida que pasan a centros urbanos se empiezan a participar en la riqueza recién creada. Entonces, en un momento puede ser que tienes un grupo de ricos y un aumento en la desigualdad económica, pero después un tiempo se empieza a reducir simplemente por competencia. No son los únicos empresarios. Y si el campo está libre, si uno puede entrar y participar libremente, si no hay obstáculos, como vemos en un montón de países, que evita que salen de la pobreza para comenzar, si no hay tales barreras, va a haber una competencia brutal y una movilidad económica tremenda. Un rico puede dejarse rico, hay cada vez nuevos ricos y también ricos que se vuelven un poco más pobres y ricos que ya están ricos y se vuelven más ricos aún. Entonces hay mucha movilidad, se vuelve muy dinámica una sociedad por estas tendencias. Bueno, otra de las preguntas que te quiero hacer es, ¿cuál es tu... Ya sé que hay muchos, pero si tienes que elegir uno, ¿cuál es el principal mito que hay de la desigualdad? La principal mito. Sí. Y yo creo que el principal mito es que el rico, de alguna forma, la riqueza del rico consiste en dinero, de alguna forma. Y puede ser o no que la gente lo piense conscientemente o que simplemente no había llevado sus pensamientos al extremo lógico, ¿no? Pero si pensamos un momento en qué consiste la riqueza de un Ortega o de un Bill Gates, la mayoría está dentro, forma parte del capital de Microsoft o de Inditex. Entonces, es una representación monetaria del valor que no se creó en el pasado, sino el valor económico que se va a crear en el futuro. Es decir, si ustedes dejan de comprar mañana todos en Zara, la fortuna de Ortega vale aproximadamente cero. Y igual con Bill Gates. Si mañana dejamos de consumir servicios de Microsoft, la fortuna de Bill Gates vale aproximadamente cero. En otras palabras,
es esa idea de que por alguna razón la riqueza de una persona es un cúmulo de rentas del pasado, pero en realidad representa el valor económico de los factores de producción de una empresa, de Microsoft, Inditex y todos los demás ejemplos. Y que por tanto eso solo vale lo que vale por nosotros, porque los consumidores nosotros nos vemos beneficiados y que en el futuro, al menos si se espera en los mercados financieros, que en el futuro vamos a consumir más o menos según las mismas proporciones en esos lugares. Y puede cambiar drásticamente. Entonces, tal vez es otro mito que los ricos siempre se vuelven más ricos, ¿sí? Y es un mito, es cíclico. Hay un claro ciclo económico en el mundo. A veces tenemos auge económico, tenemos crecimiento, a veces tenemos una crisis. Hoy estamos en crisis, ¿no? El PIB de Guatemala, por ejemplo, va a caer aproximadamente 3% este año. Hay países que están bastante peor. Pero entonces en la economía es cíclico y la desigualdad también. ¿Por qué? Porque la riqueza se mide en términos monetarios, depende de los mercados financieros. Y cuando estamos en auge y hay mucho optimismo, se valora de una forma diferente los mismos activos, las mismas máquinas, los mismos terrenos, los mismos bienes raíces, los mismos patentes, etcétera. Se valora más todos esos activos durante un auge, y cuando hay crisis, ¿qué pasa con el valor de todas esas inversiones, de todos esos activos? Pues cae por el suelo. Entonces, siempre se hace el chiste de los mercados financieros, que los mercados toman las gradas para arriba y el elevador para abajo. Y es un poco así, lo mismo con la desigualdad. Entonces, yo siempre cuento a mis alumnos, cuando se ven las noticias, esos reportes e informes de Oxfam Novib, que el 1% del mundo tiene el 90% de la riqueza, ¿cuándo se ven esas noticias? Normalmente en los picos de los auges económicos, en el 2006, en el 2007, en el 2005, y hoy también, el 2019, el 2018. Pero hoy por hoy se está viendo esos informes. No, porque los datos no corresponden a la narrativa. La desigualdad está cayendo porque los ricos pierden dinero en las crisis, el valor de sus activos se reducen y por tanto, como ellos tienen riqueza, tienen más riqueza que otros, esa riqueza se disminuye y la desigualdad es menor. Pues no es un mal mito. Estabas hablando también de la percepción que se tiene del empresario, ¿no? Y yo la verdad que viniendo de España, ojalá en España se tuviera esa impresión. Nada más que empezando por Amancio Ortega, que estás hablando mucho de él y Inditex, la percepción, bueno, hay gente evidentemente que lo apoya y que decimos, ¿no? Pues ojalá hubiera 15 Inditex en vez de uno en España. Y 15 Amancios Ortegas, o 700, evidentemente, por el empleo que genera y por las consecuencias que tiene. Pero en España yo no tengo, sí que está muy demonizado el empresario y siempre se coloca al empleado como bueno, ¿no? Y explotado, y el empresario como el gran malo, ¿no? O sea, realmente creo que la mejor representación que he visto nunca de un mal empresario está Dickens, que por supuesto es maravilloso en esto, pero es Los Simpson, ¿no? ¿Cómo se llama el millonario? Es Montgomery Burns, ¿no? Si no me equivoco. Burns, ajá. Sí, es como, esa es la imagen que tiene, ¿no? El imaginario popular muchas veces del empresario, que es tremendamente negativa, es una pena. Y se ve mucho en las películas, ¿no? No sé si ustedes se recuerdan la película de Lego. De Lego lo tiene muy fuerte. Vimos Avatar. Sí, Avatar es el modelo imperialista, colonialista, que vienen de empresarios porque solo quieren ganar dinero a destruir una tribu indígena y que quieren robarse el recurso natural. Esa es la típica imagen que se está creando del empresario. Pero cabal, al comienzo del curso leemos a McCloskey. ¿Y qué dice McCloskey? ¿Por qué tuvimos este aumento de repente en riqueza? Porque hoy por hoy somos ricos y hace 5 siglos todos éramos pobres. Y ella dice, bueno, cambió realmente algo en las ideas, en la forma en cómo vemos al empresario. Incluso ella usa palabras holandesas que muestra el cambio en significado de las palabras. Por ejemplo, la palabra honesto en holandés significa eerlijk. Eerlijk es de honor. Entonces, lo que era eerlijk era honrar tus promesas. Pero claro, antes
el honor era algo completamente diferente, una palabra asociada con la nobleza de un país, con los monarcas, etcétera. Y cambió muchísimo los significados de estas importantes palabras y empezó a ver imágenes de los empresarios y comerciantes que eran mucho más favorables. Antes era algo, no sé, para el peor podía ser ladrón o empresario y estarías más o menos a la misma altura en el estatus social, en el tejido social. Y cambió algo ahí, ¿no? Empezaron a apreciar el empresario, empezaron a apreciar el comerciante y por tanto mucha gente pues se animaba a ahorrar, invertir y volverse empresario. Ok, mira, Pablo, que creo que le estás dando clase a Pablo Rosal, nos pregunta, bueno, te pregunta, ¿cómo responderías a aquellos que dicen que la propia desigualdad económica es la que no permite la movilidad social? Sí, ese es la típica crítica, sobre todo el debate de oportunidades y igualdad de oportunidades. Mira, si hablamos de igualdad de oportunidades, que es como un poco esta idea intangible de que si todos estudiamos lo mismo, si todos no empezamos con deudas, sino con un poco de dinero, incluso hay planes en Europa de dar, no sé cuánto era, como 5.000 euros, creo que a jóvenes para empezar su carrera y empezar su vida laboral y profesional. Todas esas ideas consisten en esta idea terrible de igualdad de oportunidades. Lo que realmente es una igualdad de resultados. No se puede separar uno del otro. El hecho de que que tus papás pueden pagar una educación es resultado, es fruto de acciones previas. Y entonces el mercado asignó rentas a sus papás y con esas rentas ahora pueden ejercer el poder de compra para invertir en educación o para darte capital para que arranques, etc. La única forma como podemos crear igualdad de oportunidades es con impuestos, es quitarle de algunos y darles a otros. Y puede ser a través de un sistema de educación pública completa, puede ser a través de subsidios, puede ser como el subsidio que acabo de mencionar, el pago inicial para iniciar tu vida y tu carrera. Y son ideas francamente ridículas porque de algún lado hay que sacar esos impuestos. ¿De quién se cobra esos impuestos? En general, las clases medias. Eso es uno de los mitos que también existe en Europa. ¿Hay altos impuestos? Sí, pero no sobre las empresas. Obama incluso puso Holanda en su lista de paraísos fiscales, ¿sí? Y la presión fiscal en Holanda es 50% del PIB, pero tiene sentido si lo ves desde el punto de vista de las empresas. YouTube, por ejemplo, la banda está establecido en Ámsterdam porque casi no paga impuestos ahí. Es decir, el trato es muy favorable a las empresas. Entonces, ¿quién paga impuestos? La clase media del país. Ellos pagan una tarifa marginal de 50% o más sobre todo lo que ganan, todo lo que ingresan y efectivamente es lo mismo. Estás cobrando impuestos que han pagado tus papás y los estás dando a ti mismo con toda la burocracia y todos los costos de transacción en medio. Entonces, yo creo que es una idea tremenda que no funciona bien en Europa y que mucho menos va a funcionar en un país pobre como Guatemala, simplemente porque no existe suficientemente renta. La clase media alta no es suficientemente grande para poder redistribuir rentas a clases más bajas para que puedan tener la misma educación, para que puedan tener las mismas oportunidades, para que se puedan vestir igual, para que tengan capital para arrancar. Entonces, la única forma de cómo lograr este ideal de igualdad de oportunidades es matar la clase media, impuestos altos que al final reducen todos los incentivos a la inversión y que terminan matando un poco la gallina que da el huevo de oro, ¿no? Sí, y además, desde muchos otros ámbitos, te diría que, y cuanto más avanzan las otras ciencias sociales, se ve que es que aunque le dieras el dinero a todo el mundo, eso tampoco iba a dar igualdad de resultados. Por la suerte, unos invertirían mejor con un gran plan, irían mal, por capacidad, porque hay gente que haría mejores decisiones que otros, y ahí también ya entra a influir la educación que cada uno recibe de sus padres, con lo cual, si realmente uno cree en la igualdad de ese tipo, tiene que hacer una ingeniería social bestial, o sea, casi separar a los hijos de los padres, criarnos con robots
y probablemente la genética también tendría algo que decir así y tampoco seríamos iguales, ¿no? Con lo cual siempre es un poco el ideal, ¿no? De que evidentemente, porque hay una parte humanista ahí que yo evidentemente con la que creo que cualquier persona medio coincide, ¿no? Ojalá todos, la gente que no tiene oportunidades tuviera más oportunidades de las que tiene, pero hasta dónde se puede llegar y hasta dónde se debe sacar la tijera, pues claro, ahí es donde está todo el debate. Y a lo que lleva en Europa. O sea, ¿para qué esforzarte si los impuestos después son tan altos? Claro. Hay un punto donde dices, bueno, ya es suficiente, porque todo lo que me voy a ganar, el Estado me va a quitar el 70-80%. Entonces, realmente estás desincentivando la ambición, el talento o el uso de talentos en la sociedad, y todo para este ideal de igualdad de oportunidades. No tiene sentido, ¿no? O sea, pregunta, el problema para todos los empresarios no es que ellos no tienen dinero o no tienen la educación. De hecho, Mises siempre escribía que el emprendedor o el empresario no se entrena en una universidad. No es un proceso que nosotros podemos explicar, que es una creatividad innata en general al sujeto, al ser humano, y que uno intenta a través de ensayo y error, puede tener resultados increíbles, pero también puede tener fracasos increíbles. Ellos no es que fallan porque no tienen ellos mismos el capital o que ellos mismos no tienen un estudio en Harvard. No, fracasan o no logran prosperar porque no hay capital, no hay ahorros que los inversores están dispuestos a darlos y están dispuestos a invertir en ellos. Pero si vemos un poco lo supuesto de esto, que ha llevado muchísimos países a que el gobierno asume este papel y que empieza a regalar dinero para que la gente emprenda, es un poco ridículo. Es como asumir que la gente que tiene ahorros está dispuesto a aceptar retornos mediocres, más bajos de lo que podrían haber ganado si estarían invirtiendo con la persona correcta. Mark Zuckerberg llegó ahí, no hacía ningún pitch. Mark Zuckerberg era el tipo más socialmente raro que había llegado a Peter Thiel, un venture capitalist, en un montón de tiempo. Y solo tenía esta idea y un poco de la ejecución y le dieron el dinero. Y con eso, sin terminar Harvard, podía construir luego el imperio que conocemos hoy por hoy como Facebook. Pero entonces, al final, crear de alguna forma un ideal que no se puede crear nunca, la igualdad de oportunidades a través de muchísimos impuestos que luego reducen todos los incentivos para ser ambicioso y para desarrollar y para trabajar mucho. Me parece algo paradójico. ¿Una última reflexión que nos quieras compartir sobre el tema Sí, de la igualdad? se puede medir la desigualdad económica de muchas formas. Entonces, si hablamos de Oxfam Novib, si hablamos de Semilla, ellos en general se refiere a la desigualdad de patrimonio, que probablemente es el menos relevante de todos, la desigualdad de riqueza. A veces lo llamamos así, patrimonio sería mejor. Entonces, nos queda la desigualdad de rentas o ingresos, que ya es muy raro porque cambia, ¿no? Un joven gana menos que alguien de 40 años y un inmigrante gana menos que un no inmigrante, efectivamente. Pero cambia, ¿no? Un joven no gana lo mismo por el resto de su vida, tiende a subir en la escala de la sociedad y empieza a ganar más y empieza a haber esa movilidad económica. 2 o 3, la última forma de medir la desigualdad, que creo que es la más correcta, sería a través del consumo. Y aquí llegamos a esta idea de que el papel toalete, por ejemplo, era un bien de lujo hace 2 siglos, ¿no? Y todavía es en muchos países del mundo, donde tener una casa con un piso duro y un calentador y calefacción era algo de lujo, era un bien de lujo, donde la comida que comemos hoy por hoy eran bienes de lujo que solamente eran para la nobleza y para los monarcas y la gente más rica, la gente más rica en un país. Entonces, si medimos la prosperidad en capacidad de consumo, vemos que efectivamente la desigualdad es muy reducida. Un holandés más o menos consume la misma cantidad de papel toalete, come más o menos lo mismo, incluso hoy por hoy con las cadenas internacionales de ropa, incluso ya no se ve tanto esta idea de clasismo dentro de las aulas de clase. La mayoría se viste igual. Es decir, si medimos además cuántas horas de trabajo necesitamos para comprar los bienes esenciales de consumo, van a ser
poquísimas horas comparado con hace 20, 30 años. A nosotros realmente debe de molestar tanto la desigualdad de patrimonio si hoy por hoy trabajamos la mitad de tiempo y podemos comprar productos de mejor calidad. Yo diría que no. Y eso es lo importante. Entonces, la desigualdad de consumo ha reducido, o sea, ha reducido muchísimo en las últimas décadas. Y eso es el gran testimonio a la capacidad del sistema capitalista. Muy bien, la verdad que es una reflexión buenísima, me lo apunto. Y quieres, por cerrar también, Olaf, ¿quieres a lo mejor recomendar un artículo, algún libro para alguien que esté interesado en estos temas? Hemos hablado de muchas cosas en la conversación, pero si te apetece recomendar alguna cosa, es un buen momento para hacerlo. Si quieres, no es obligatorio, claro. Pues nosotros leemos a McCloskey, ¿verdad? Deirdre McCloskey tiene una trilogía de libros que habla de esos temas. Hemos leído partes de los 3 libros, lo puedo recomendar a cualquier, lo pueden buscar McCloskey y les va a salir todo lo de la trilogía de libros. Yo mucho uso Nassim Taleb para explicar la distribución de riqueza, porque era un economista que se llamaba Pareto, que por primera vez trataba de digamos, ver y medir la desigualdad en un país. Y él explica muy bien el tema de efectos winner take all y cómo la globalización lleva a esos efectos winner take all, y por eso lo que importa no es la desigualdad, es la movilidad. Si un rico se puede volver pobre mañana y un pobre se puede volver rico mañana, eso es lo que importa. Entonces, Nassim Taleb tiene un buenísimo libro que se llama Skin in the Game. Creo que en español es jugarse el pellejo o algo así. Pero Skin in the Game de Nassim Taleb, muy recomendado también. Y tercero, tal vez, este autor sueco, Johan Norberg, es un buenísimo autor para iniciar con estas ideas. Creo que su libro se llama, a ver si cómo se llama, algo de capitalismo. Pero además tiene un documental muy bueno también que va ligado con el libro. Él visita 3 países, Kenia en África, visita Taiwán y visita Vietnam, y los compara. Y dice por qué uno es pobre y por qué los dos, Taiwán es rico y por qué Vietnam está en desarrollo. Y empieza a hablar con las personas ahí, y es muy interesante para conectar luego las ideas con el libro de Johan Norberg. Perfecto, Olaf. Pues yo no he visto el documental, lo voy a buscar, que me interese, alguno de los libros me los apunto también. Y nada, por mi parte, darte las gracias. Es un placer, la verdad, haber tenido esta conversación, y la tienes siempre abierto el canal de la facultad para hablar de distintas cosas que te apetezcan. Y además que eres el nuevo director de CADEP, pues nada, muchas enhorabuenas, muchos éxitos y muchas gracias. Gracias a ti, Will, un fuerte abrazo, y a todos, si están interesados en esos temas, los que nos sigan, y cualquier cosa me pueden mandar un correo electrónico, lo que sea, y con mucho gusto poder mandar la literatura también que hemos mencionado ahorita. Entonces, un fuerte abrazo para ti y para la audiencia, y hasta pronto. Ojalá. Muy bien, gracias a todos. Hasta pronto.